Nada tiene ningún poder sobre mí, a no ser el que yo mismo le concedo mediante mis pensamientos conscientes. Anthony Robbins. ¿Qué tal? Te saluda, soy Mónica Vázquez y vamos a platicar de las creencias, el poder que tienen las creencias sobre nuestra vida y cómo influyen en ellas. Un factor importante que no nos permite concluir proyectos son las creencias limitantes. Las creencias limitantes son aquellas cuestiones negativas en las que todo el tiempo tú te estás saboteando y no le das el acceso a tu cerebro de cambiar el chip. Entonces, ¿qué crees que pueda pasar? Te cuento una de mis historias. En el 2009 yo empecé a desarrollarme en el área docente. Entonces no sabía ni mangos, y lo he dicho en otros videos. Cuando me ingresé a la docencia no sabía nada de pedagogía, no sabía cómo hablarles a los niños, no sabía cómo impartir una clase de danza fuera de mi zona de confort. Y mi zona de confort pues es el salón entarimado con sus barritas y sus espejos. Y bien fabuloso porque trabajas todo el tiempo sobre términos técnicos. Entonces cuando sales al mundo laboral, al mundo docente, esos términos técnicos no sabía cómo explicarlos, puesto que me acostumbré o ya no era una inercia el escucharlo y acatarlo, porque durante muchos años he bailado. Tenía aproximadamente como 9, 10 años cuando empecé a bailar folclore. Y todos esos años escuché la terminología, nunca se nos habló en palabras simples. Entonces, al escuchar yo la terminología, automáticamente mi cerebro reacciona y ejecuta la acción. Y todo ese contexto y ese lenguaje, ¿cómo lo vas a bajar a los niños? Qué complicado, ¿no? Sí, fue muy complicado. Muy complicado, fue un año de desafíos, muchísimos desafíos y mucho aprendizaje. Después de ahí, yo la docencia la inicié con niños medios, niños de primaria. Me mandan a laborar en nivel inicial en preescolares. Y no tienes idea, fue una fatalidad mi primer año en preescolar. Es más complicado todavía hablarle a niños de inicial que a niños de educación básica. Y pues también tuve que aprender pedagogías y modos de explicarles, porque obviamente que los niños no están familiarizados con el contexto del arte y mucho menos con los términos técnicos de la danza. Yo amo la danza, me encanta todo lo que refiere a las artes, pero primordialmente me enfocaba mucho en la danza clásica. Entonces, la danza clásica, sus términos, aparte de complicados en la ejecución, son complicados en el lenguaje porque son términos que están en francés, la mayoría. ¿Y cómo le explicas al niño ese término francés en español? Entonces viene lo complicado y viene la dificultad porque mi cerebro sería completamente bloqueado, no me permitía que cambiara yo esa información y se las pudiera desglosar. Entonces fueron procesos difíciles porque hasta lloraba, me sentaba y me ponía muy triste porque no sabía cómo explicárselos. Y sucede que dentro de todas esas limitaciones, pues bueno, busqué personas que eran capacitadas en trabajos con niños iniciales, empecé a asistir a diplomados, a talleres, a clases de instrucción y pues bueno, todo eso me ayudó y me convirtió en una maestra excelente. Y digo excelente porque hemos hecho cosas maravillosas con chicos de educación inicial. Ellos han participado en obras grandes, en teatro, se aprenden diálogos, cantan, bailan al mismo tiempo. Y para chicos de inicial eso es complicadísimo, no tienes una idea. Entonces son trabajos
prolongados durante todo un ciclo escolar. Y en relación a esos aprendizajes es que comprendí que a mí lo que realmente me mueve es el desarrollo profesional y el desarrollo personal. El estar en constante movimiento y el estar reprogramando mi cerebro para quitarle todas esas cuestiones negativas del no puedo. Y también descubrí que es un hábito que yo tengo desde la adolescencia. Cuando yo era estudiante de secundaria, toda la gente me decía, es que tú eres rara, no me juntaba con las chicas, no hablaba con los chicos, era aislada, me gustaba estar todo el tiempo leyendo. Y en ese proceso te pierdes de las vivencias que corresponden a tu edad. Yo como adolescente, pues, no tuve esas vivencias de vagancia, de que tú vas a las fiestas, de que te vas a una disco de secundaria. Me dediqué todo el tiempo a estudiar. Por ahí, en esos mismos periodos, fallece mi papá. Y entonces, como estábamos tan acostumbradas a la presencia paterna, teníamos impuesta una figura patriarcal. Y lo que él decía, eso se tenía que hacer. ¿Qué sucede cuando él fallece? Pues mi madre se encierra en sí misma y se dedica todo el tiempo a trabajar, a trabajar, a trabajar. Entonces se olvida de la convivencia que debe de tener con una adolescente. Una adolescente que aparentemente no tenía una etapa problemática, pero cuando un chico de esa edad no convive con los chicos que están a su alrededor, realmente sí hay un problema. Hay un problema porque estás generando baja autoestima, estás generando inseguridad y primordialmente lo que estás haciendo es que cuando sale al mundo real se enfrenta a situaciones de las cuales ni siquiera tuvo un contexto con el cual familiarizarse. Y eso lo podemos llevar al contexto de relación de noviazgo. Cuando tú estás en la secundaria y eres adolescente, empiezas los noviazgos y empiezas a sentirte diferente y quieres salir con chicos y quieres saber qué es el primer beso y demás. Ese proceso no lo pasé, me dediqué a estudiar. Cuando falta la figura patriarcal en mi casa, mi madre tiende a tener un carácter en cierta manera débil. Débil porque se enfoca tanto en el trabajo que ella cree que debe de cumplir todas las necesidades de su empleo y no las necesidades de su casa. A veces diferenciamos en el hecho de que nos dedicamos tanto a generar ingresos económicos que nos olvidamos de los egresos emocionales que tenemos que dar. Y ahí vienen las descompensaciones. Cuando están estas dos descompensaciones, estás mucho en tu trabajo y poco en tu casa, entonces viene el quiebre de emociones de adolescentes. Eso es un caos. Sucede que terminamos todo este periodo y fueron tiempos complicados en la parte emocional más que en la economía. Cuando yo ingreso a la prepa, pues en la prepa obviamente que ya te desatas, que ya estás más grande, ya tienes más libertades, ya aprendes a ser un poquito más sociable. Las chicas tienden a verse lindas y a andar todo el tiempo sobre estereotipos. Las chicas de prepa siempre tratan de cuidar su línea, su arreglo personal, el maquillaje, cómo le hablan al chico, si le coquetean al otro. Entonces, todos esos detalles, cuando empiezo a verlos, me cambia la manera de convivencia. Yo durante todos estos procesos
me mantuve activa en la danza. La danza era así como sacar todo ese estrés y era la herramienta que yo tenía en ese momento para no desequilibrarme más de la cuenta. Y en este proceso cambian tus actitudes hacia las personas y hacia la vida. De pronto te empiezas a cuestionar y empiezas a ver que las cosas no son como en los cuentos de hadas, que no te va a llegar el príncipe azul, que no estás logrando lo que tú quieres, que no están saliendo las cosas como las imaginas. Cuando eres adolescente todo el tiempo estás pensando en que la vida va a ser maravillosa y que todo va a ser bien fácil y que vas a tener lo mejor del mundo. Y no, vienen todas esas etapas de quiebre emocional y de quiebre mental y la cabeza todo el tiempo está negándose para recibir nueva información y para cambiar las actitudes negativas que vienes arrastrando en ese proceso. Porque aislarte es una actitud negativa y es demasiado dañina porque no tienes esa relación con el contexto a tu alrededor. Y pues bueno, siguiendo al final de estas etapas, cuando llego a la profesional, pues concluyo que ni voy a tener la pareja ideal, ni voy a poder estudiar lo que yo quería, ni voy a poder hacer las cosas como yo me las tenía planteadas, según en aquel entonces, sin mis entenderes. Entonces empieza a haber una etapa de rebeldía y te rebelas contra los ideales de tu mamá y te rebelas contra los ideales de la abuela y te rebelas contra los ideales de todo el mundo porque tú crees que te puedes comer el mundo en una sola mordida y no es así. Sucede que entro a la facultad, termino una licenciatura en danza y al terminar me doy cuenta que realmente no estaba haciendo nada productivo de mi vida. Sí, la danza es maravillosa, indudablemente el aprender todo el tiempo sobre ella te da un bagaje encantador cultural. Pero no concluimos en que estando dentro de México te puedas desarrollar a grandes escalas. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, lamentablemente, sí es bastante incrédula al momento de rescatar tradiciones. Las personas me juzgaban bastante cuando les decía yo, es que estoy estudiando danza. Eso se estudia. ¿De eso vas a vivir? Y viene otro choque emocional porque no me cabía en la cabeza cómo es que la gente tenía esa concepción de las artes. Y después de ahí, cuando yo estoy terminando la carrera y cuando me ingreso al mundo laboral, me doy cuenta que todos esos años de estudio, en realidad, no aprendí gran cosa. Consideremos que todavía nos falta en la parte educativa el desarrollo emocional de las personas, el reforzar la proyección que vas a dar de tu producto, porque hablando ya en términos más técnicos, tú terminas una carrera y estás vendiendo una imagen y estás ofreciendo un producto. Así que toda nuestra vida nos dedicamos a vender, toda nuestra vida. Desde que estás en preescolar, la maestra tienden a catalogarte, el seriecito, el tremendo, el que anda haciendo travesuras. Entonces, desde ahí ya estás vendiendo una imagen. Conforme van pasando los años y vas entendiendo en qué contexto te manejas y vas entendiendo hacia dónde quieres llegar, te das cuenta que no sabes ofrecer tu producto y que no sabes vender tu imagen. Tampoco te enseñan a hablar de manera efectiva.
para darte a entender. Recuerda, hay un dicho muy cierto que haz lo que vieres a donde fueres. Entonces, cuando tú llegas a un lugar que es diferente de tu zona de confort, tienes que adaptar tu producto a ese nivel y a esas personas. No te puedes manejar en el estándar que tú conoces porque no te va a funcionar. Y con toda esta charla, el punto central es que nuestra cabeza nos empieza a sabotear. Cada vez que tú tienes una idea, la cabeza te empieza a sabotear. El cerebro es bien canijo porque te dice, no puedes, así no se hace. El subconsciente todo el tiempo nos tiene atados para que nosotros empecemos a fragmentarnos y a quebrarnos en la parte emocional y que digas que eres la víctima en todo ese desarrollo de la historia. Si yo fuera el tipo de persona que fui hace 20 años aproximadamente, no podría estarte hablando de esto ahorita, porque no tenía yo el entendimiento de que podía dominar yo a mi subconsciente. Dejaba que mis emociones y el subconsciente me dominaran. Entonces, cuando me ocurren todos esos incidentes y empiezo a poner barreras y barreras y barreras entre las personas, entre mis actividades y yo, ahí entiendo que no era el momento apropiado de modificar el subconsciente. Todos esos aprendizajes conllevan a que en la actualidad, si tú te sientas y te pones a hacer un retroceso de tu vida, de lo que has hecho y de lo que no has hecho, te vas a dar cuenta que hay cosas que piensas que pudiste haber modificado en ese instante y no lo hiciste. Pero no lo hiciste porque no sabías cómo hacerlo. Es ahí a donde queremos llegar. En las escuelas no te enseñan cómo modificar las creencias limitantes con las que nos educan. Si tu caso es como el mío, que te decían, estudia una carrera y ponte a trabajar y vas a ser alguien que triunfa en la vida y vas a ser alguien exitoso, te vendieron la idea más fatídica del mundo. Eso es horripilante. Y es muy feo que nosotros, las nuevas generaciones de papás, sigamos en esa misma línea de estar educando a los hijos así. No puedes llegar y decirle a tu hijo, tienes que estudiar para que saques buenas calificaciones y con buenas calificaciones te van a dar un buen empleo. Alguno de ustedes, dígame, ¿le han pagado en su empleo tu esfuerzo, tus desveladas, tu dedicación y tus calificaciones? Claro que no, en ningún empleo lo hacen, salvo que seas un emprendedor, que tú te estás dando ese valor personal. Si tú te das ese valor agregado y además compartes con las personas todo lo que aprendes, ¿qué crees que pase? ¿Vas a seguir viviendo en los mismos resultados? ¿O vas a encontrar resultados que realmente te llenen de satisfacción? Ponlo en una balanza. Toda tu vida, ¿qué es lo que has hecho de manera negativa? Que no te permite todavía en la actualidad avanzar y cambiar. Es sumamente importante que rompas con todo eso y que te olvides del hubiera. El hubiera es una palabra que únicamente está en el diccionario, no aplica en el contexto ordinario. Entonces tenemos que enfocarnos en el hoy. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a actuar hoy? ¿Cómo me voy a levantar hoy? Un ritual que a mí me encanta y que lo conocí en un video de un psicólogo que luego les pasó el dato. Se me olvida su nombre o más bien no lo puedo pronunciar, me cuesta trabajo. Dice él que todas las mañanas él se levanta
agradeciendo algo y tiene ese contacto con la madre tierra. Entonces, tú también empieza por ahí, por algo sencillo. Ese hábito es buenísimo. Empieza por agradecer. El hecho que agradezcas que te acabas de levantar, que estás respirando y que puedes poner tu día en marcha, ese es el primer paso para que empieces a cambiar los hábitos que están arraigados en el subconsciente, esos hábitos que no nos han dejado concluir proyectos y tareas. Durante todo mi proceso laboral he sido juzgada y generalmente me señalan porque nunca me caso con la idea del no puedo. Cuando tú quieres innovar, propones ideas y proyectos y realmente la mayoría de compañeros que he tenido de pronto se bloquean y no puedo, no me van a pagar ese tiempo, no puedo invertir una hora extra, no me puedo ir temprano, no puedo enseñar al niño, no puedo. Y viene mi explosión emocional. Por el hecho de trabajar tantos años en la danza, me costó un poquito de trabajo el mantener esa parte visceral en orden, porque de pronto te gana la parte visceral y te enojas y empieza una explosión y una diarrea de palabras que a veces piensas, ¿de dónde la saqué? Y ahí es el punto donde empiezas a trabajar, cuando tú ya puedes notar en qué estás fallando. Y no es que le falles a otros, te estás fallando a ti mismo. Cuando tú reconoces que estás mal en determinadas acciones y en determinadas creencias, desde ahí empiezas a crecer. Porque quieres romper con todo eso y quieres cambiar. Y ese es el primer paso para que tengas un desarrollo y cargues prosperidad. Es cambiar. Entonces, después de compartirles toda esta miniserie de mi vida, me da mucho gusto saludarles. Soy Mónica Vázquez y recuerda que las creencias efectivas siempre van a ser esas creencias en las que tú quieras manifestar para ti las cosas buenas. No te cases con la negatividad. Hay muchas personas tóxicas en el mundo y cuando las tengas cerca, yo procuro decirles que sí, me retiro como el torero en el ruedo que te va diciendo adiós con una sonrisa en la cara. Pero realmente no puedes comprarle las ideas negativas a la gente. La gente que te juzga es gente que no tiene el mismo valor que tú tienes para tomar acción en las riendas de su vida. Y como no se atreven a tomar las riendas de su vida, pues entonces es más fácil juzgar al que quiere hacer las cosas diferentes. Así que la lección del día de hoy es que no te cases con las creencias limitantes. Tengamos esas creencias efectivas que nos lleven a lograr nuestro éxito. Recuerda que todo lo que estás buscando siempre lo vas a encontrar en ti. No en tu pareja, no en tus amigos, no en tus padres, no en el compañero. Siempre están dentro de ti. Que disfruten su tarde y nos estamos viendo mañana.